Hola a todos, tras un largo periodo de silencio, aquí vuelvo en mi canal de YouTube. No soy muy prolífico en YouTube, pero bueno, hoy es día 30 de agosto. No sé aún cuándo podré subir este vídeo, pero ¿qué significa que hoy sea 30 de agosto? Que ayer, día 29 de agosto, Garmin presentó su nueva familia de relojes GPS, pulsómetros, reproductores de música, mapas, etc. La familia del Garmin Fenix 6. Acabo de venir de comprarlo, la edición Zafiro del 6X, ¿vale? Y anteriormente he tenido el Fenix 3 HR, edición Zafiro, y el Fenix 5X, que es el que tengo actualmente y con el que haré hoy una salida para comparar ambos. Eso lo intentaré subir en otro vídeo con el detalle y viendo las diferencias entre uno y otro. No es un espacio publicitario de ninguna tienda en concreto, pero sí me gustaría haceros una recomendación si queréis comprar el Fenix 6X más barato, ¿vale? Y esto es comprarlo en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre, si hacéis cualquier compra en el departamento de deportes, tenéis un 20% de bonificación. Este dinero lo vais a recibir en un vale promocional que podréis utilizar en cualquier sección de deportes también hasta el 6 de octubre. ¿Qué significa esto? Que yo compré, voy a tapar el código para que nadie más lo pueda utilizar. A ver si se aprecia ahí, vale. El vale promocional y he recibido un total de 169,80 euros. Es decir, que en realidad a mí el reloj me está saliendo por 169,80 euros más barato, o menos caro, mejor dicho, de lo que es. El principal objetivo de este vídeo es realizar el unboxing del Garmin Fenix 6X Zafiro que acabo de comprar, como os he dicho. Ahora vamos a proceder al unboxing. Esta es la caja del 6X Zafiro y, como podéis ver, es exactamente igual que la del 5X Zafiro. Igual por todos los sitios. Mismo tamaño, mismo diseño en todo. No han innovado en nada. Es un packaging bastante pequeño y bastante bueno y no es necesario mejorarlo a mi juicio. Entonces, vamos a inaugurarlo. Vamos a abrir el 6X Zafiro. Bien. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué contiene la caja. Evidentemente, el reloj, el cable de datos, que por lo que veo es exactamente igual que el 5 y por tanto en el 5 Plus, de toda esa familia, en mi caso el 5X. Y vamos a ver qué más trae. En este caso el packaging sí que lo han modificado un poco, porque antes tenía dos cajitas aquí donde iban los manuales y ahora van aquí a bulto dentro, en lugar de ir como esas carpetitas que traían en el 5X, que en mi opinión está más cuidado en ese sentido. Nah. Un mini manual que no sirve para nada, una pequeña introducción. El verdadero, el bueno, está en la página web de Garmin. Os aconsejo que lo descarguéis y nada, la garantía y demás. Entonces, no hay mucho más que podamos hacer ahora. Como digo, probaré el 6X en una muñeca, el 5X en la otra muñeca y compararemos los trackings. Y eso ya quedará en lo que es el vídeo de la review cuando lo pueda realizar. Efectivamente, comprobamos que el marco es un pelín más pequeño, no se aprecia demasiado, pero es algo más pequeño. Vamos a hacer el primer encendido. Está encendiendo. Vale, está cargando. Imagino que ahora nos pregunta el idioma. Elegimos el español, confirmamos y vamos instalando el pulsómetro. Tiene más animaciones que los anteriores, las ediciones anteriores.
Vamos a comprobar mientras carga las diferencias también en la parte posterior. Vemos que efectivamente también es menos grueso, es más delgadito, bastante más, se puede apreciar. El sensor también sobresale menos y por lo demás es idéntico. Lleva aquí el Fenix 6X, el modelo. Vale. Nos pregunta si queremos vincular teléfono. Ahora no lo vamos a vincular. Medimos en kilómetros. Formato de hora 24. Sexo. Año de nacimiento. Altura. Peso. Y nos pide también ajustar la hora. Como estoy en interior, la voy a poner en lugar de en GPS, en modo manual. Son las 23, perdón. Ponemos la hora. Estamos a 2019. Mes de agosto. Día 30. Y ya lo tenemos. En un primer enfrentamiento entre el Garmin Fenix 5X y el 6X podemos ver dos cosas. En el sensor, el Elevate es un poco distinto entre ambas versiones, siendo menos prominente, no sé si voy a lograr que se vea bien, ahí está, menos prominente el del Fenix 6X y este es todo verde, sin embargo el del 6X en ocasiones también lanza una luz roja, que creo que es para el pulsioxímetro que comentaba. Podemos ver que también es más delgadito o menos gordo el 6X. Los marcos son más pequeños, ¿vale? Y la pantalla tiene... Vamos a ver ahora si la iluminamos, la vamos a ver mejor. Tiene más datos la pantalla, más información. Es completamente configurable, pero bueno, disponemos de más información en la pantalla. Un tema que me ha llamado poderosamente la atención en el 6X es que tanto en el 3X, en el 3HR, en el 3, en el 5X, en el 5X Plus, en todos venía el número de serie serigrafiado en la parte inferior del reloj. En cambio, en el Garmin Fenix 6X no viene esta información. Y otra cosa que se nota nada más sacarlo de la caja es que la correa es distinta, pero es que parece mucho más endeble que esta. No sé si se aprecia. A igualdad de fuerza, la del 5X apenas se dobla y esta sí, parece más fina, más endeble y con el tiempo sabremos si esto es así o no. Las esferas, como decía, son del mismo tamaño, exactamente del mismo. Ni más grande ni más pequeña, pero hay mucha más pantalla en el Garmin Fenix 6X, mucha más, menos marco, y ya no solo hablo del bisel, sino también hablo del marco negro este que tiene interno. La pantalla es mucho más grande. Veremos cómo se comporta en carrera al tener menos espacio para la antena y tener el chipset de Sony. He hecho una carrera ya con los dos, resultados bastante distintos, lo presentaré en otro cara a cara. La diferencia entre ambos vino principalmente marcada por la distancia que detectó uno y otro, teniendo que en el Fenix 6X dio una distancia de 8,37 kilómetros, cuando en el Fenix 5X dio 110 metros más, dio 8,48. Esta diferencia supone un 13% aproximadamente de diferencia, lo cual es bastante grande. Para entender cómo se ha creado esta generación, los tipos de dispositivo que hay en esta generación, vamos a hablar un poco de cómo ha ido hasta ahora. Hasta la versión 3HR, es decir, las anteriores, había un único dispositivo por generación. En el 3HR salieron dos.
el 3HR normal y el 3HR Zafiro, que incorporaba un cristal de zafiro, que es un cristal sintético con las propiedades de zafiro. Esto es una gran durabilidad y resistencia a los rayazos. La parte mala es que es un poco más frágil ante los golpes que el cristal mineral. Entonces, tiene sus pros, como que en arañazos va a ser mucho más resistente, dado que solo los materiales que estén en la escala de Mohs en un grado 9 o superior, que solo llega hasta el 10, que es donde estaría, por ejemplo, el diamante, podrán rayar la pantalla de estos dispositivos. Entonces, tenemos que eso es la novedad en el 3HR. En la generación 4 no existió, quizás porque en China el 4 es como en Occidente el 13, asociado a la mala suerte. Pasamos a la generación del 5. En el 5 se introdujo otra novedad, que era el tamaño de esfera. La S para la pequeña, el número luego normal para la normal, y luego el 5X, la letra X, para los que incorporaban mapas. Esto también se mantuvo en la siguiente generación, que fue la 5 Plus, 5S Plus, 5 Plus y 5X Plus. Y llegamos a la que nos ocupa, a la serie del Garmin Fenix 6. En la generación del Fenix 6 tenemos igualmente estos tres tipos de tamaños. El S, que viene a tener una circunferencia, una esfera de 42 milímetros, el 6, que tiene una esfera de 47 milímetros, y el X, que tiene una esfera de 51 milímetros. Si hasta ahora lo que distinguía la X de los demás era la habilidad de tener mapas, la funcionalidad de incorporar mapas topográficos, esto se rompe en el Fenix 6. Aquí tenemos una división aún mayor que en las demás generaciones. Ya digo, tenemos división por esfera y aparte distintos tipos de versiones. Estas versiones son las siguientes. Tenemos la versión básica, después tenemos la versión Pro, que es exactamente igual que la básica, pero incorpora Wi-Fi, música y mapas topográficos. Si subimos un rango en el escalón, nos encontramos con la versión Zafiro, que es exactamente igual que la Pro, pero en lugar de llevar un cristal mineral, lleva el cristal Zafiro. Y por encima de este rango ya tenemos el tope de gama de esta serie, que es el Pro Solar, que incorporaría la carga solar, que es, digamos, que la característica estrella de esta generación. En esta nueva serie tenemos como precio de entrada 599 euros. Dentro de la misma gama, la versión S y la versión normal tienen el mismo precio. La versión Zafiro suma 50 euros más y de una gama a otra incrementa 100 euros. Por tanto, decíamos, precio de entrada 599 euros, el 6S y el 6, versión básica. No existe la versión X dentro de este rango, en esta gama. Para encontrarla tenemos que subir a la siguiente, que es la Pro. Entonces vamos con la Pro. La versión 6S Pro y la 6 Pro, 699 euros. La versión 6X Pro serían ya 749 euros. Seguimos subiendo. Vamos ahora a la gama del Zafiro. Estamos en el 6S Zafiro y 6 Zafiro, que cuestan 799 euros. El 6X Zafiro, que es el que he adquirido yo, cuesta 849. Y ya como tope de gama tenemos el buque insignia o la estrella de esta gama para Garmin, que es el Pro Solar, que son 849 euros. Aparte de todos estos modelos que os he comentado, hay distintas variantes que incrementan el precio, porque incorporan bien correas distintas de distinto material, por ejemplo de nylon, de cuero o de titanio, y hay alguna versión que tiene el bisel del reloj de otro material, de titanio. Todo este lío de distintos tamaños, distintas versiones, distintas correas y tantos precios, lo único que hace es confundir un poco al personal. Tanto que incluso distribuidores oficiales, como puede ser el Corte Inglés, el primer día sacaron o descripciones o precios que eran incorrectos, como el 6X Zafiro, que incrementaron su precio en 50 euros por error, y el Pro Solar, que indicaron incorrectamente que tenía pantalla de cristal de zafiro, cuando es Corning Gorilla Glass 3. La novedad más sorprendente ha sido la inclusión del sistema de carga solar para el dispositivo.
Ningún otro dispositivo de la competencia, en el segmento de relojes deportivos, presenta esta característica. Y Garmin la ha incluido únicamente en su tope de gama, el Pro Solar. Por lo que he estado leyendo y para simplificarlo un poco, se puede decir que el sistema consiste en que alrededor del reloj, en el círculo más externo pegado a lo que es el marco, se introduce un aro pequeño que es el que precisamente realiza la carga, el que capta la energía para ello, apoyándose luego en el resto del cristal, que es un Power Glass. Esto te proporciona una batería que, en mi opinión, no es demasiado alta. La autonomía te la puede aumentar hasta un 10%, lo cual no es demasiado, teniendo en cuenta el incremento del coste que tiene y, sobre todo, que vamos a estar desprotegidos ante rayazos. Como decía, la edición Pro Solar tiene cristal de Gorilla Glass 3. Está fabricado por la empresa Corning. Este material se presentó en el CES del año 2013, hace 6 años. Uno de los primeros dispositivos que llevaba este tipo de material para la pantalla era el Samsung Galaxy S3. Y esos dispositivos, vaya si se rayaban. El zafiro, en cambio, como decía, tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs. Solo los materiales de esa dureza o superior, recordemos que la escala de Mohs solo llega hasta el 10, pueden rayar este tipo de material. La pega que el zafiro, ante un golpe seco, por ejemplo contra una piedra, es más susceptible de romperse que el cristal mineral del Gorilla Glass, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que os interese o el tipo de uso que le deis al reloj, vais a estar interesados o no en el solar, la edición solar. También depende mucho de las actividades que hagáis, porque por ejemplo en mi caso no creo que vaya a hacer ninguna actividad de más de 60 horas que me exija una duración de batería tan grande. Os voy a hablar ahora de las principales novedades de esta serie. Habrá novedades que os comente que ya estaban presentes en la generación anterior, en la 5 Plus, pero yo lo hago desde mi prisma, desde mi punto de vista, ya que la última generación que he tenido era del 5, concretamente el 5X Zafiro. Entonces vamos a ir mencionándolas y diciendo si estaban presentes en la 5 Plus, por ejemplo, o si son realmente nuevas, o incluso si estaban presentes en otros dispositivos de Garmin, como puede ser el Forerunner 945. Empezamos por Garmin Pay, el sistema de pagos propietario de Garmin. Esto ya estaba disponible en la serie del 5 Plus. Permite realizar pagos desde nuestro reloj directamente sin necesidad de utilizar ningún teléfono ni ninguna tarjeta física, única y exclusivamente mediante el reloj. Funciona mediante el chip NFC que incorpora este reloj. La parte negativa es que hay muy pocas entidades que soporten este sistema. Entonces, en España al menos, creo que son 3 o 4 bancos. En la página de Garmin podéis consultar cuáles son, por lo que su utilidad está un poco limitada, al menos por ahora, mientras no se van formalizando contratos con nuevas entidades que permiten el uso de este sistema de pagos. Otra de las novedades respecto a la serie 5, pero no respecto a la 5 Plus, porque ya contaba con esta funcionalidad, es la de la reproducción de música. Para ello necesitaremos unos auriculares Bluetooth que tendremos que emparejar con nuestro dispositivo. Esta funcionalidad nos permite reproducir música bien a través de ficheros que tengamos localmente en nuestro dispositivo, en extensión MP3 o AAC, o a través de sistemas de música en streaming, como pueden ser en este caso, que de momento son los únicos que están soportados, Spotify, Amazon Music y Deezer. Tenemos dos novedades que son muy similares y por tanto las voy a presentar juntas. El Climb Pro, que ya estaba presente en la serie del 5 Plus, y el Pace Pro. Digo que son similares porque se basan más o menos en lo mismo, con la diferencia que una se refiere a una ruta total, que es el Pace Pro, y la otra simplemente se refiere a cuestas, que es el Climb Pro. Ambas requieren lo mismo, tener la ruta cargada en el reloj, que lo podemos hacer desde el propio Garmin Connect o desde alguna actividad que tengamos guardada en el reloj. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos la ruta cargada y queremos hacer una carrera, una ruta, un entrenamiento con un recorrido determinado que ya tenemos guardado en un tiempo X. Entonces, nosotros podemos elegir desde Garmin Connect
¿Cómo queremos hacerlo? Si en positivo, es decir, empezando más lento y acabando más rápido, en negativo, empezando más rápido y acabando más lento, o en neutro, velocidad constante más o menos. Y digo más o menos porque no se basa en la velocidad, se basa en el esfuerzo. Nos cuenta el esfuerzo, por eso hay que tener la ruta cargada, porque no gastas la misma energía subiendo que bajando. Entonces, si pongamos por caso que quieres hacer una 10K en 40 minutos, no tienes por qué ir constantemente a 4 minutos el kilómetro. Puedes ir en las cuestas hacia arriba a 4.15 y en las cuestas hacia abajo 3.45, por poner un ejemplo, siendo de la misma distancia las cuestas estas, para que nos dé la media. Entonces, esto lo que nos hace es nos dosifica el esfuerzo. El Climb Pro hace algo similar, pero únicamente por las pendientes. Cuando tengamos una cuesta, la podemos tener dividida en segmentos. Y nosotros, cuando llegamos a la pendiente, nos sale en el reloj el aviso, nos muestra cuánto queda de esa pendiente en distancia y porcentaje hasta el siguiente tramo y nos recomienda un ritmo. Es obligatorio tener la ruta cargada, porque si no, Garmin, el dispositivo en este caso, el Fenix 6, no nos va a poder hacer una recomendación porque él no va a saber ni cuánto va a ser la distancia que queremos recorrer, ni cuál es la pendiente, ni nada. Es decir, si tenemos un camino hacia la izquierda y un camino hacia la derecha, el dispositivo no sabrá si queremos ir a la izquierda o a la derecha o campo a través, por el medio, por ejemplo. Por tanto, ese es un requisito básico para utilizar estas dos funcionalidades. Seguimos con las novedades y volvemos a la carga solar. No me voy a extender mucho en lo de la carga solar porque ya la he explicado anteriormente, pero básicamente os voy a mostrar cuánto incrementa la autonomía esta funcionalidad. Vosotros luego ya decidís si os compensa renunciar al Zafiro para tener este extra de carga o no. Os queda aquí en el vídeo las imágenes que os muestran la diferencia entre la versión anterior, en este caso la Zafiro, y la versión solar. Ahora vamos con otra de las novedades que es relativa al tamaño. Aunque el tamaño de la esfera es el mismo que en la serie anterior, en la 5 Plus, tenemos mucha más pantalla. ¿Por qué? Porque se han reducido los biseles, los marcos, lo que es el cuerpo del reloj. Entonces ese espacio ha sido ocupado por pantalla, así que podremos tener más datos en pantalla y además han aumentado la resolución, por lo tanto será más nítido lo que veamos que en la serie anterior. Esto tiene también su parte negativa, no es todo positivo. Al reducir el marco, lo que reducimos también es el espacio para la antena, por tanto va a ser de inferior sensibilidad el GPS. A esto hay que unirle que tenemos un chipset nuevo, el chipset Sony GNSS, que ya estaba presente en la serie del 945, en Forerunner 945 y en otros fabricantes como Polar y Suunto. Este chipset se caracteriza por un consumo de energía bastante bajo, lo cual incrementa la batería, que es notorio respecto a la gama del 5, por ejemplo. La parte negativa es que cuando reducimos el consumo de energía, también se reducen las prestaciones, la sensibilidad, y esto unido a que tenemos menos antena, da resultados que pueden ser peores en cuanto a precisión de GPS. Los otros fabricantes que he mencionado todavía tampoco han logrado afinar un poco y lograr un punto intermedio entre un buen consumo de batería y una precisión decente. Están aún intentando atinar, no llegan al punto que deben de llegar. Supongo que con versiones posteriores de firmware, tanto en la serie 6 de Fenix, del Garmin Fenix, como en el 945, como en los otros fabricantes que he mencionado, se irá mejorando esto. También tiene que ver con el aumento de la autonomía y duración de la batería otra de las novedades que ha incorporado Garmin en esta serie Fenix 6. La ha copiado directamente de Suunto, es el Power Manager. Nos permite durante el transcurso de una actividad cambiar la configuración de consumo de batería para que así nos dure más y nos ofrece la estimación de duración de la batería. Estos modos los tenemos que tener ya predefinidos y nos permite cambiar de uno a otro mientras estamos en la actividad. Por ejemplo, si vemos que estamos haciendo una ruta larga y que nos va a llevar 3 horas más a acabarla, pero
nos indica que la batería nos va a durar 2 horas nada más, podemos jugar con estos modos para poner un modo que sí que nos vaya a durar ese tiempo. Por ejemplo, podemos tener un modo que lo único que deje activado sea el GPS. No nos consumiría energía ni la música, ni los mapas, ni el sensor óptico, ni el sensor de frecuencia cardíaca pectoral si es que lo llevamos, ni la conexión Bluetooth por el teléfono. También encaminado a aumentar la autonomía del dispositivo es otra de las novedades que se ha introducido, que es el modo expedición. Este modo es el que tiene un consumo menor de batería de todos los que hay. Simplemente nos deja el GPS y nos lo configura para que deje un registro de la posición únicamente cada hora, 1 por hora. Podemos configurarlo manualmente para que lo haga cada menos tiempo, pero si lo hacemos, la duración de batería será menor. También podemos ponerlo cada más tiempo, aumentando así la autonomía del dispositivo, pero reducimos entonces la precisión de nuestra ruta. También nos permite manualmente durante la actividad ir registrando cuando queramos la posición en la que estamos. Se le dais al botón del app y os guarda el registro de dónde estáis, os guarda la posición. Recordad, cada vez que guardéis una posición es un poco menos de batería. En mi opinión, Body Battery es la novedad más prescindible de esta serie. Lo que hace es decirnos si tenemos que descansar o no, básicamente, si tenemos que meter carga de trabajo o no, y eso es algo que sabemos nosotros porque nos sentimos cansados normalmente cuando no podemos meter carga de trabajo. En base a nuestro sueño, a nuestro estrés, a nuestra frecuencia cardíaca, a los entrenamientos que hemos ido registrando, hace un estudio y nos recomienda si hacer ejercicio o no y de qué intensidad. Como digo, en mi opinión, totalmente prescindible. En cuanto a la visualización, tenemos dos novedades. Una es que en las pantallas de datos se nos permite meter más campos. En la versión 6S y 6 hasta 6 campos y la versión 6X hasta 8 campos, cuando en las versiones anteriores únicamente podíamos hasta 4. Y la otra es que los widgets son más pequeños y podemos visualizar en pantalla simultáneamente hasta 3 widgets en la versión 6X. Así nos muestra menos información, pero esto es configurable. Es decir, nos muestra menos información del widget en concreto, pero también más información porque vemos 3 a la vez. Esto es configurable y podemos volver al modo antiguo, que son los widgets más grandes. En cuanto a los campos de datos que comentaba en la pantalla de datos, hay también otra novedad, que la disposición, por ejemplo, en 8 campos serían uno superior, uno inferior y luego 6, que serían 3 filas en 2 columnas. Los de arriba y el de abajo, esos dos, el superior y el inferior, permite meterlo de forma gráfica también. Por ejemplo, podemos poner en la parte superior las pulsaciones, la frecuencia cardíaca y aparte de mostrarlo en número, nos aparecería una barra de color en el contorno para mostrarnos en el color que es la zona de frecuencia cardíaca en la que estamos en ese momento. Y en la parte inferior podemos hacer lo propio con la cadencia de carrera. Nos mostraría el número de la cadencia de carrera y en la parte inferior, en un arito, nos mostraría también en color la frecuencia de paso que llevamos en ese momento. Esta es otra de las novedades de esta serie, del Fenix 6. El sensor óptico de frecuencia cardíaca Garmin Elevate V3 con pulsioxímetro. La luz roja que habéis visto hace un momento es la nueva. Es la que mide la concentración de oxígeno en sangre y nos da otra serie de métricas. Con esto nos puede hacer cálculos más cercanos a la realidad de cuál es nuestro nivel y cuál es la carga de trabajo que debemos meter. Por lo que he estado leyendo, el nivel de oxígeno en sangre debe ser siempre superior al 95%. Si es inferior, estamos en un estado que no es el óptimo. Y si estamos por debajo del 90%, debemos ya consultar con algún especialista. La inclusión de este sensor óptico de frecuencia cardíaca ha permitido que, por primera vez en la gama de los Fenix, podamos medir nuestro pulso cardíaco durante las actividades de natación utilizando únicamente el sensor óptico. Hasta ahora únicamente podemos hacerlo con la banda Tri
que es una banda pectoral. A pesar de tener el sensor óptico, no podíamos realizar esta función. Ahora, con este Garmin Elevate V3 con pulsioxímetro, sí podemos realizarlo. Otras dos novedades que vienen motivadas por este sensor Garmin Elevate V3 con pulsioxímetro, que ya estaba presente en la serie Forerunner 945, al igual que estas funcionalidades, son la aclimatación en temperatura y altitud y las métricas de entrenamiento avanzado First Beat. Nos va un paso más allá que las clásicas de V2 Max. La de aclimatación en temperatura y en altitud estima cómo vamos mejorando o empeorando nuestro rendimiento en función de la altitud y del clima. Para la parte de la temperatura es imprescindible que sincronicemos como máximo 3 horas antes de la actividad el reloj con nuestro dispositivo móvil y accedamos al widget del tiempo de Garmin para que se actualice esa información. Y llegamos a la última de las novedades incorporadas en esta serie. Se trata de la detección de incidentes. Esta funcionalidad ya está presente en la marca a través de los últimos dispositivos de ciclismo que sacó Garmin, como son los de la gama Garmin Edge. Esto funciona gracias a un acelerómetro que se incorpora en el dispositivo. Al recibir un fuerte golpe, el acelerómetro lo detecta y entonces el reloj muestra por pantalla un mensaje. Si no lo desactivamos, en el tiempo que nos da para hacerlo, automáticamente enviará por SMS, siempre y cuando tengamos enlazado por Bluetooth en ese momento nuestro teléfono móvil, enviará un SMS a los contactos que hayamos definido como contactos de emergencia desde la aplicación de Garmin Connect en el móvil. Muchas de las novedades que incluyeron esta serie del Fenix 6 son novedades pura y meramente de software. No son dependientes del hardware. ¿Esto qué quiere decir? Que bien podrían haberlas incluido en dispositivos de años anteriores, como fueron el Fenix 5 o el Fenix 5 Plus, pero que probablemente no haremos porque prefieren sacarlos y dejarlos como exclusivos de esta serie para que a quien le interese se deje los cuartos y gaste un poco de dinero más o bastante dinero más en adquirir estos nuevos dispositivos, cuando ya insisto que esto puede ser llevado fácilmente a versiones anteriores porque no depende del hardware. Vamos a repasar las que en mi opinión no dependen del hardware y sí del software. El Climb Pro, que de hecho está metido en la versión 5 Plus, también podría haber sido metido en la versión 5. El Pace Pro también depende únicamente de software. Estas dos dependen únicamente de mapas de altímetro y de sensor de frecuencia cardíaca. Por tanto, son perfectamente compatibles con versiones anteriores. El Power Manager también es dependiente de software, nada más. El modo de batería expedición, lo mismo. El modo battery, en cierto modo también, igual no tan preciso por el pulsioxímetro, pero sí que el resto de condiciones que te mide puede ser llevado a dispositivos de años anteriores. Los mapas de las estaciones de esquí, en las versiones anteriores que tenían mapas, también podrían haber ido incluidas sin ningún problema, al igual que las rutas populares. En cuanto a las métricas de rendimiento de entrenamiento avanzadas de First Beat y la aclimatación para temperatura y altitud, también podrían haber sido utilizadas en versiones anteriores, ya que no dependen del pulsioxímetro, que por otra parte en actividad no es que lo mida muy bien porque ya incluso en reposo hay veces que falla la medición, a cuanto más en actividad porque requiere estarse bastante quieto para ello. Como sí dependientes de hardware encontramos las siguientes: el Garmin Pay, que necesita el NFC, la funcionalidad de reproducción de música, evidentemente la carga solar. El tamaño de pantalla evidentemente es hardware puro y duro porque es la propia pantalla, que al tener los marcos más pequeños aumenta su tamaño. De la mano de esto va lo de la pantalla de datos, que tenemos hasta 6 u 8 campos en la pantalla según la versión del dispositivo que tengamos. Esto va de la mano de, como digo, del tamaño de la pantalla aumentado, ya que si no lo veríamos muy pequeño en versiones anteriores. El sensor óptico que te mida en la piscina o en aguas abiertas también es dependiente del hardware, del Garmin Elevate V3 en concreto. Y lo mismo la detección de incidentes, porque depende del acelerómetro, que es un dispositivo hardware que se ha introducido. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os haya ayudado.
Si os queda alguna duda, tenéis alguna pregunta y no ha sido respondida en comentarios anteriores, podéis dejar abajo un comentario realizando la pregunta que queráis hacerme y yo intentaré responderla en cuanto pueda si conozco la respuesta. Suscribiros a mi canal si queréis estar al tanto de estos vídeos porque no subo muchos, así que tampoco vais a recibir spam de que he subido muchos vídeos, no. Va a ser muy puntualmente, como podéis ver, cada bastantes meses. Un saludo y gracias por visualizar mis vídeos.